Vamos a ver un título de Carlos Corach. Mensaje a Milei, bienvenido al menemismo. Esto le escribe Carlos Corach a Javier Milei, o en una declaración creo que fue, y está vía telefónica quien fuera ministro de Interior y secretario legal y técnico durante el gobierno de Carlos Menem, Carlos Corach. Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido al menemismo. ¿Usted cree que es un resurgir del menemismo o simplemente algunos nombres? No, pienso que no, no se trata de resurgir. Yo creo que hay una revalorización positiva de la etapa de Menem. Pero el tema al que usted se refiere, esa frase fue circunstancial y tiene más un tono festivo que un tono de análisis político, ¿no? Pero, digamos, yo recuerdo que, digamos, en el menemismo estaba usted, Eduardo Bauzá, había Alberto Coan, había otro sostén que, digamos, armaba lo que fue usted, era en la puerta de su casa, se me acuerdo haber ido, eran todos los títulos del diario del día de mañana, del otro día. Y me parece que no lo veo a Milei. Bueno, cada etapa tiene sus propias características. Y por supuesto, si usted me pregunta cómo veo ¿Cómo lo ve? el tema de Milei en relación con el liderazgo de Menem, bueno, creo que cada político tiene su perfil particular, y el de Menem era un perfil difícilmente reproducible en la vida política argentina por varias razones: su carisma, su larga vida política. Es decir, hoy en general el escenario político está, digamos, de alguna manera monopolizado por personas que tienen una carrera política muy corta o no la tienen, cosa que no es ni bueno ni malo, pero digamos que son etapas muy distintas y dirigentes muy distintos. ¿Has tenido conversaciones con Milei, Carlos? No. ¿Te gustaría tenerlas? Sí, porque no, yo converso con todo el mundo y casi todo el mundo viene a conversar conmigo, porque de alguna manera, y esto lo digo en tono festivo, es como el sabio viejo de la tribu, ¿no? Que algunos van a consultar. Carlos, ahora, usted marcaba bien la diferencia entre Menem y Milei, pero Menem era Menem era un político que tiene experiencia del 73, cuando había sido gobernador de La Rioja, luego reelecto en el 83, y tenía otra muñeca. Esto es lo que yo marco, es decir, yo creo que la experiencia en las tareas de gobierno que tenía Carlos Menem son un valor importante para conducir un país, para generar un liderazgo. De cualquier manera, hoy en día los liderazgos nacen de carreras políticas mucho más cortas, mucho más estridentes, y bueno, son etapas distintas, y la sociedad la vive de manera distinta. ¿Cómo se gobernaría con una minoría parlamentaria, Carlos? Negociando. Porque hay que tejer muchos acuerdos. Sí, lógico, pero bueno, yo creo que siempre pensé que la política es esencialmente acordar. Y para algunos el término pacto o acuerdo tiene una resonancia negativa, y para mí es la esencia de la política, es acordar, pactar, ceder, y, en fin, tratar de generar un equilibrio de alguna manera beneficioso para el país. Lo que pasa es que la diferencia entre Menem y Milei es que Menem ha aceptado un no por respuesta y Milei la sensación es que no acepta un no por respuesta. Bueno, habría que ver cómo funciona parado frente a la realidad de los muchos no que puede recibir. De cualquier manera, la gran diferencia, como que yo señalo, es que Carlos Menem tenía detrás de sí una larga carrera política que empieza en el año 73, claro. ¿Se da cuenta? Como vicegobernador, gobernador, etcétera, senador. Es decir, yo creo que la experiencia política es un valor importante. De cualquier manera, no quiere decir esto que una persona que tenga una irrupción política veloz o poco fundada en su propia historia no pueda realizar un
papel importante en beneficio del país. Pero ¿Cómo? también tenía, perdón, Sí, sí. también tenía una corte con una mayoría automática, Carlos Menem, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, se lo digo, pero la corte menemista, la mayoría automática, eso la verdad que también lo favoreció muchísimo a Carlos Menem. Mire, dos cosas le quiero señalar. Lo que usted llama la mayoría automática... No la es llamo una yo no la bauticé, ¿eh? Está en todos lados. Es una especie de mito urbano, Sí. porque no fue así. La Corte fallaba a veces así, a veces de otra manera. De cualquier manera, y las Cortes de Justicia en general son partidarias de aquellos que las nombran. Yo recuerdo que acá vino un prominente miembro de la Suprema Corte de Estados Unidos y un periodista le preguntó, tratando de hacer la diferencia con la Argentina, cómo se nombra en Estados Unidos los miembros de la Corte. Y el miembro de la Corte le dijo, bueno, el presidente elige uno de sus amigos y lo nombra. Entonces el periodista le pregunta, pero entonces no tiene independencia. Bueno, dice, en el peor de los casos, a los 4 o a los 8 años recupera su independencia. Claro, lo que pasa es que, digamos, ahí la división de poderes, Carlos Zapero, el abogado, es como que no se cumple mucho. ¿Cómo? Que la división de poderes es como que no se cumple. ¿Por qué? Y porque una mayoría automática, una corte adicta, tampoco sirve. Bueno, pero eso de la mayoría automática es casi un mito urbano. ¿te das No era un cuenta? mito urbano, Carlos. No era un Bueno, mito un urbano. mito, bueno, de cualquier manera... Usted mismo se está riendo. Claro. No, está cualquier buena la manera, frase, pero se no era aplica- un mito urbano. Era se aplica- partidaria. Se aplica esto, la anécdota que yo le contaba. Puede ser automática mientras dura el gobernante de turno. Y después se terminó la automaticidad y recupera su absoluta autonomía. Carlos, si usted ve esta corte, ¿la ve partidaria también? ¿Cómo? ¿Esta corte la ve más del PRO? No. Yo creo que esta Corte se esmera en generar una imagen y fundada en su fallo de independencia jurídica, cosa que me parece excelente. Carlos, ¿y cómo ves la influencia de los últimos días, más que nada, de Mauricio Macri en el futuro gobierno de Milei? ¿Como algo positivo, negativo? Yo creo que mientras más dirigentes políticos participen en acuerdos, en pactos, en políticas públicas, cuanto más acuerdo haya, mejor es. Así que si se puede ampliar, hay que ampliarlo. Inexorablemente. Usted, Carlos, La política no es la guerra. En política no se destruye al adversario. En política o se lo seduce o se acuerda. Carlos, usted celebraba, lo decía también en tono de humorada, el bienvenido al menemismo. Ahora, el menemismo significó que se remate el patrimonio nacional. Privatizaron los teléfonos, privatizaron aerolíneas, privatizaron ferrocarriles, privatizaron el agua. Bueno, privatizaron todo lo que pudieron privatizar. Pero también significó el indulto a los genocidas. Digo, eso fue el gobierno también de Carlos Menem. ¿Usted cree que la solución sigue siendo vender todo nuestro patrimonio nacional, todas las empresas del Estado, indultar a genocidas? Digo, porque esto también fue el menemismo. En esta bienvenida, ¿entiende que este también es un proceso a seguir? Yo pienso, escuchándolo a usted, pienso que realmente usted no simpatiza demasiado con lo que fue el gobierno de Menem. No, para nada. Creo que destruyó la Argentina. Pero yo creo sí. que yo lo respeto. No, yo también, lo escucho. Respeto su opinión, pero realmente llamarme a mí para denostar el gobierno de Menem me parece una cosa absolutamente inútil. Pero Carlos Corach, toda la opinión pública sabe. le describí, lo que yo opino. le describí, yo no, digo, le describí lo que pasó. No vamos a entrar en una esa es pelea una de... descripción, Pero discúlpeme. ¿privatizaron todo o no privatizaron todo? Con todo ¿Indultaron o no respeto, indultaron? Eso es lo que le perdón, pregunto. ¿Ahora hay con que todo- privatizar? ¿Hay que indultar? Esa es la pregunta. Con todo respeto, yo creo que esa es una opinión suya que yo Bueno. valoro, analizo y contesto. Lo que me está preguntando ahora, ¿usted qué es? Perdón. Si usted cree que ahora hay que repetir un proceso de privatización de... Yo creo que hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar. Bueno. Es decir, creo que lograr en la Argentina el equilibrio fiscal que implica también reducir los déficits de las empresas públicas
implica de alguna manera abrir el país a una nueva etapa. El déficit fiscal implica inflación, emisión incontrolada, etcétera. Y cuando el déficit fiscal se equilibra, el país se beneficia. Carlos, un saludo grande, gracias. No, gracias a ustedes. Carlos Cora fue ministro de Interior y secretario legal y técnico durante el gobierno de Carlos Menem.